Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Alito Moreno, presidente del PRI, presidente de lo que queda del PRI, presidente de lo que dejaron del PRI. ¿Qué pasó o qué sucedió con el PRI? ¿Por qué se acabaron al PRI? Pues todo iba muy bien, todo iba maravilloso y de repente llega Fox y fuera las tepocatas. Y entonces todo el mundo dijo, ya se acabó el PRI. Gobierna Fox, gobierna Calderón. Y cuando gobierna Calderón, y él ya tenía su candidato a la presidencia de la República, Camilo Muriño. Fallece en un accidente aéreo y entonces decide que sea Ernesto Cordero. A Ernesto Cordero le ganan la interna Josefina Vázquez Mota y ella aparece como candidata a la presidencia de la República, a lo cual no le hace caso. Calderón la deja sola, la abandona y apoya al PRI. Ahí es donde está la primera traición. Traiciona a su propio partido con tal de que gane Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto pues recibe un avión que compra Felipe Calderón con el presupuesto de los mexicanos, con el dinero de los mexicanos, con los impuestos de nosotros los mexicanos, pero un avión impresionante. Y este es lo que le da pues la facilidad de tener la impunidad por los siguientes 6 años. Llega Luis Videgaray, llega Peña Nieto y empiezan a almorzar todo lo que habían dejado en el PRI, que ya no era mucho, ya era poco. Pero entonces se les ocurre algo maravilloso, un pacto por México. Hay que hablarles a los del PRD para que salgan con la reforma fiscal y la reforma que tenga que ver con el SAT. Entonces los chuchorrateros, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, llegan con sus huestes, pero nada más cobran ellos dos una millonada. Y aprueban junto con el Partido Revolucionario Institucional todo lo que tenía que ver con esta reforma fiscal, no hacendaria. No hacendaria. Ya, sale. La reforma energética con Madero. Bueno, pues entonces Madero, del Partido Acción Nacional, se trae a todos los que iban a ser gobernadores posteriormente para que les den una lana de a 6 millones de pesos, era cada uno de los famosos votos por la reforma, por la reforma energética, 6 millones de pesos. Bueno, pues la votaron. Pero también les dio a los del PRI, y los del PRI no necesitaban darles dinero, a los del PRI más era, el presidente quiere que votes por la reforma energética y era suficiente. Bueno, se hace el día más importante de la historia mexicana, cuando todos los partidos, todos los congresistas van a aplaudir al presidente de la República, porque esto es el Pacto por México, que es el equivalente del Pacto por la Moncloa. Eran los momentos más emocionantes para el Partido Revolucionario Institucional, porque habían logrado lo que nunca jamás antes había sucedido. Pero no duró mucho el encanto, no duró mucho la emoción. Pasó el tiempo y vino la debacle. La debacle la propició, obviamente, Luis Videgaray, porque Peña Nieto pues no le da el cerebro, no piensa y hacía todo lo que le dijera a Luis Videgaray. Y Luis Videgaray decidió montar en el escenario a José Antonio Meade, que era su compañero de estudios. Y como era su compañero del colegio, se le hizo muy fácil hacerlo presidente de la República, como si él otorgara ese beneplácito. Inmediatamente preparó todo para que José Antonio Meade fuera el candidato, hace a un lado a Osorio Chong, quita a todos, así, los quita. Y deja solo a José Antonio Meade, que tenía 2 dificultades. Una, su apellido era Meade, no Meade. Y la gente decía Meade y Meade y Meade, y por más que les decían Meade, pues no salía. Esa era una. Y la 2, que era, esa sí era la grave. Los priistas enojados, furiosos. Y lo que pasaba es que cuando llegaba, le aplaudían, pero no le echaban porras. No se desmoronaban, no hacían lo de siempre. Pues con usted hasta la presidencia, con usted vamos a lograrlo, con usted vamos a cambiar al país. Esta no está. Con usted y con usted y con usted. No hacían caso. Iban, pues había una tibieza.
en la campaña, impresionante. Y pues en un momento llegó José Antonio Meade, así frente a los priistas, y les dijo, háganme suyo, porque no lo habían hecho suyo, nunca lo habían pelado, nunca lo habían atorado, nunca los había encantado. Y ahí fue todavía más el flagelo que el afecto, porque sentían que realmente él ya había percibido ese abandono y ese desencanto. Vienen los debates, y en los debates pues había que ir contra Ricardo Anaya, que es muy hábil para el debate. Y era difícil y controvertido llegar al debate con él porque siempre tenía una respuesta inmediata, una respuesta de bote pronto. ¿Qué sucedió ahí? Pues José Antonio Meade nos achicó y entonces empezaron a pelear en ese debate y hacían caso omiso de López Obrador, como si no existiera y como si fuera un viejito, pues que quería ser candidato a la presidencia en cada sexenio, pero que ya los años lo habían rebasado y ya no tenía caso estar discutiendo ni disputándole a él la presidencia de la República. Ese fue el error también, porque, bueno, pues no supieron hacer el diagnóstico y el diagnóstico fue equivocado por ambas partes. José Antonio Meade, cada vez que terminaba uno de los debates, decía, yo gané el segundo lugar. Pero le contestaba igual la contraparte y le decía, no, yo gané el segundo lugar. Entonces, entre Anaya y Meade, peleaban por el segundo lugar. Lo único que se les había olvidado que el segundo lugar no cuenta, que el segundo lugar no marca, que el segundo lugar no sirve, no funciona, que el segundo lugar es medalla de plata y nadie recuerda la medalla de plata, nadie recuerda al subcampeón, todos recuerdan al campeón y a la medalla de oro. Eso fue graso error, graso error. Se acerca el momento de la elección. Se habla de que hay mucho dinero en efectivo, se habla de que se va a comprar el voto, se habla de tantas cosas que todo el mundo decía, José Antonio Meade se va a levantar, pero no él, sino que el aparato del PRI va a avasallar a Morena. Morena estaba en formación, Morena era incipiente, Morena no era algo que realmente les preocupara o los ocupara. Las encuestas, pues no aparecía, siempre aparecían en un tercer lugar, pero ¿qué sucedió el mero día? Pues el mero día en la mañana parece que ya todo el mundo sabía que había ganado López Obrador. ¿Por qué sabían que había ganado López Obrador? Pues porque empezó a votar la gente y empezó a votar por López Obrador. Pero como López Obrador les había dicho que votaran en línea, pues habían votado por desconocidos, completamente desconocidos, personajes completamente desconocidos que los habían puesto nada más para llenar y ocupar el espacio, y ocupar el cargo, y ocupar la elección, y la candidatura, o como usted quiera decirlo, y que ganaron. Y ganaron con una gran cantidad de votos. Por ahí de las 3, 4 de la tarde, este arroz ya se coció. Aquí no había nada de que me voy a robar la elección, porque la votación era abundante. La gente estaba harta del PRI, la gente estaba harta, pero harta de un partido que fue el partido único durante muchos años, pero que realmente su ambición lo mató. Cuando se quisieron llevar todo, cuando quisieron saquear al país, cuando se llevaron todo lo que pudieron, cuando despilfarraron la plata, el dinero, la gente muriéndose de hambre y ellos viviendo como si estuviéramos en una monarquía, haciendo viajes al extranjero constantemente, permanentemente, y luciendo ante su séquito a las personas que llevaban y a las personas con las que se paseaban y con las que se codeaban. Bueno, llegó un momento que parecíamos más una monarquía que un sistema presidencialista. Y por ahí de las 6 de la tarde, cuando ya todo el mundo imaginaba que iban a salir a decir que habían ganado los priistas y los panistas, pues salieron a hacer el reconocimiento de que pues no habían ganado y que habían perdido y que había ganado López Obrador. Esta era la gran final. Una final
tortuosa, no una final como la anterior cuando ganó Fox, en la cual se decidió hasta el último minuto, en que Zedillo hizo uso de la palabra para no permitir que hablara la Bastida, porque la Bastida iba a decir que no estaba de acuerdo con el resultado. Y entonces Zedillo asumió que era el presidente del INE y dijo, el ganador, Fox. Así. Le urgía que ganara Fox. Le urgía que pasáramos y que trascendiéramos como una democracia gracias a Zedillo, que respetaba el voto de la oposición. Pero en esta ocasión fue distinto. Fue diferente porque en ese momento pues fue la locura. Pero la locura de todos aquellos que nunca imaginaron que López Obrador, después de que en el 2006 le habían robado la elección, y se le habían robado pues con muchos problemas, el voto por voto, casilla por casilla, todo lo que fue también el coraje de López Obrador, que nos cerró 90 días, Paseo de la Reforma, todo lo que aconteció posteriormente de que pues les quemaron las boletas y quemaron las actas. Entonces no había evidencia de que había perdido Felipe Calderón. Bueno, pues fue un 2006 en donde para legitimarse el propio Calderón saca a los militares de los cuarteles para hacer una guerra contra el narcotráfico y sin saberlo nosotros era el principio del fin, porque en esos momentos parece que nos integrábamos al narcotráfico a través de Genaro García Luna. Pero bueno, pasan los 6 años y terminan esos 6 años y gana Peña Nieto. Gana Peña Nieto, gana Luis Videgaray, gracias al apoyo de Felipe Calderón, a la traición de Felipe Calderón hacia Josefina Vázquez Mota y hacia su partido, y con todos esos apoyos, bueno, pues ellos se encumbraron, enloquecieron, y yo creo que subestimaron a la gente, subestimaron a todos porque ellos decidían y tomaban decisiones como si fuera, pues, una empresa SADCB, en la que el presidente era Luis Videgaray y el vicepresidente era el propio Peña Nieto. Lo de la invitación a Trump no fue una invitación a Trump, sino era una invitación a Jared Kushner, que hacía el propio Luis Videgaray, sabiendo que Trump venía hacia Phoenix, Arizona, no hacia México. Y entonces, en ese momento dijeron, los invitamos a los dos, a Hillary Clinton y, bueno, ¿por qué no también a Trump? Entonces Trump dijo, yo agarro la palabra, voy a Phoenix, mejor desvío tantito y me voy a México. Y esto era parte de la debacle, aunque pues en un principio se pensó que había sido lo acertado, porque afortunadamente para ellos había ganado Trump, pero no, la gente ya había un gran descontento, había muchos desaciertos de los priistas, mucha injundia de un grupo que no le dieron la oportunidad de sobresalir y habían hecho toda la escoleta de la campaña, habían trabajado toda la campaña y no se les había reconocido. Y ahí vino la debacle. En ese momento, bueno, pues gana el presidente López Obrador y en el momento que está subiendo el poder dice, mañana voy a estar allá. Mañana voy a estar allá con Peña, en Palacio. Y todos estábamos sorprendidos porque, pues, ¿cómo que mañana voy a estar en Palacio? Sí, lo recibió Peña como el dueño de la casa. No le hizo tour, lo acompañó, lo dejó, tomó los micrófonos y pues no fue la primera mañanera, porque así de mañana no era, pero fue su primera intervención como él quería, en el templete, hablando directo con la gente, diciendo lo que había sucedido, lo que había pasado y cuál era su verdad. ¿Y qué pasó con Peña? Desapareció y parecía que pues no le importaba lo que le faltaba, el tramo que le faltaba de ese sexenio, que le correspondía pues todavía ser el presidente de la República, derrotado, perdedor y todo, pero era el presidente de la República. Hasta el último momento. Ya no se volvió a aparecer Peña, hacía pues visitas esporádicas a algún estado, la gente no lo aclamaba, nadie lo esperaba, nadie lo recibía con afecto, nadie lo recibía con cariño, pero Alito Moreno sí le dijo, señor presidente, está usted en mi corazón,
en mi corazón, aquí siempre estará. Lo queremos mucho aquí en Campeche, ojalá y regrese constantemente. Pues no sé si por eso le dieron la presidencia a Alito Moreno, pero ya. Está López Obrador, se dice que Alito Moreno es un NAM lover. No lo creo, porque faltan 1,048 millones de pesos de los de Campeche y no se sabe dónde están. Después, el periódico Reforma destapa de que había una casa que costaba 50 y tantos millones de pesos, la había adquirido Alito Moreno y con su salario de 5 millones de pesos al año no le alcanzaba. Entonces, pues parecía que faltaba dinero por todos lados y que la caja chica se iba haciendo cada vez más chica porque realmente la estaban saqueando y la estaban desembolsando. ¿Qué viene más adelante? Pues que ya se van y no sé si habló Videgaray o habló Peña y le hablan a Alfredo del Mazo para darle instrucciones de que cite a Alito Moreno en Toluca. Y allá en Toluca cite a los demás gobernadores del Estado de México y al unísono acepten que Alito Moreno será el presidente del PRI, el presidente del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues allá iba Alito Moreno, pero más adelante surgen muchas cosas. Surge todo lo de Paco Gil Díaz, todo lo de Francisco Gil Díaz y cuáles eran los inicios de Alito Moreno. Alito Moreno era el que le cargaba el portafolio a Camilo Muriño en Campeche. Esta es la verdad. Era un panista, pero de quinta. Y, obviamente, junto con ellos, hacen oro negro, hacen oceanografía y, bueno, pues se hinchan de dinero. No Alito, porque Alito era de los pequeñitos, pero sí se hincha de dinero Camilo Muriño y Francisco Gil Díaz. Surgen, se van para arriba y en ese momento, pues suceden muchas cosas porque aparece como dueño de oceanografía el propio Amado Yáñez, que estuvo en la cárcel. Alito Moreno estaba pues ya a punto de cambiarse hacia el Partido Revolucionario Institucional, Camilo Muriño estaba pensando en la presidencia de la República y entonces el que se quedó fue Paco Gil. Pero pasa el tiempo, Alito Moreno da el brinco al PRI, se hace gobernador de Campeche y ahora es presidente de un PRI que no existe. Y un PRI que no existe porque le acaba de poner el último clavo al ataúd. El jefe de Alito Moreno se llama José Murat. Es el que toma las decisiones y el que determina lo que se tiene que hacer con el PRI. José Murat es el papá de Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca hace muchos años, y el que aparece en el New York Times con los edificios esos de Madison que son de él. Y él dice que su familia era muy rica cuando no tenía ni para comer, pero bueno, dice que su familia heredó esos edificios modernos, fíjense, edificios modernos, y que el culpable es Carlos Slim porque no lo quiere, y por eso lo puso en el New York Times. Ya me imagino a Carlos Slim diciéndole, ay, pongan esta nota en contra de este cuate que es de Oaxaca. Yo creo que era lo que menos importaba. Pero es el que decide y el que determina qué viene a continuación. Y está muy sencillo. Cambian los estatutos. Y a partir de este momento ya no hay dedazo, ya no hay juego para ver quién es el candidato o entre los aspirantes quién puede ser el mejor para que sea el candidato a una gubernatura, a una presidencia municipal o a una diputación federal. No, se terminó todo eso. Toma la decisión Alito Moreno que él va a decir, fulano de tal, candidato a gobernador. Es el mismo dedazo, pero ya no disfrazado, ya en abierto. Perengados para diputado, y ese va a ser, porque esos son los estatutos. Ya no va a haber esa democracia que nunca hubo, pero por lo menos era una democracia fingida. Esto ya se pagó. Entonces, este es el final. La gente se enoja, la gente se irrita y la gente empieza a emigrar a Morena. ¿Por qué a Morena? Pues porque a Morena se van a ir. Tristes, porque lucharon mucho por el PRI. Y estoy hablando de priistas que realmente estaban emocionados y entusiasmados y que pues nacieron en el PRI, vivieron en el PRI y querían morir en el PRI, pero ya no se les dio esa oportunidad. El PRI se va quedando solo. Si usted llega ahorita al Partido Revolucionario Institucional en la Avenida Insurgentes, lo dejan pasar luego, pero es que ya no hay ni quien lo lleve, ni quien lo acompañe, ya usted puede entrar con su coche, el estacionamiento está semivacío, hay
muy pocas personas y hay un desencanto. Haga de cuenta que está llegando una funeraria donde todavía no llega el muerto. Como no ha llegado el muerto, pues obviamente no ha llegado la gente a estar en las oficinas y son oficinas semivacías, un lugar triste, un lugar todo abandonado. Este es el final del PRI, este es el último clavo a este sepulcro del PRI. Al 2021 difícilmente tendrán candidatos para 15 gubernaturas. Se hablaba y se decía que Manuel Añorbe iba a ser el candidato del PRI al estado de Guerrero, pero cuando empezaron a decir todos esos nombres la gente empezó a reírse, porque dijeron, pero a donde vaya el candidato del PRI va a perder. ¿Por qué? Porque el PRI se desfondó, el PRI ya no tiene las bases que tenía antes, ya no tiene el dinero que tenía antes y tiene a dos personas ocupadas y preocupadas. Luis Videgaray escondido en Boston, allá en el MIT, y Peña Nieto quién sabe dónde. Porque puede estar en España, o puede estar en Atlacomulco, o puede estar escondido ahí a un lado de Alfredo del Mazo. Quién sabe dónde. Pero la gente ya no está preocupada por eso, ni ocupada en eso. La gente está ahorita pensando cómo salir de la pandemia, la gente está pensando cómo luchar contra esta incertidumbre, la gente está pensando cómo conseguir trabajo, cómo conseguir empleo, cómo conseguir un sueldo, cómo conseguir la forma de vivir dignamente, porque el PRI se terminó. Esta pandemia acabó con el PRI y acabó con todo. Bueno, pues muchas gracias. Ay, Frank López, López de Vega, José Juan Hurtado, muchas gracias. Ay, Nino desde acá, desde Princeton. Saludos, Nino, desde Cancún. Israel Hernández, se corta la señal, Nino. Nino, la señal se cae a cada rato. ¿Qué pasó, Pues dicen que quién sabe. Alfredo del Mazo, el último gobernador del PRI, sí, ya. No, y quién sabe si sea gobernador, porque nadie sabe ni siquiera dónde está Alfredo del Mazo. Pero bueno, pues ya, yo creo que el PRI ya concluyó, ya terminó, y ya se le festejó mucho y demás. Nino, no tomas y tienes un garrafón de Jack Daniels en tu bar. ¿Jack Daniels? ¿Tengo un garrafón? Ay, no lo vi. Pero bueno, ha de ser de regalo. México desde hace décadas veía esto, nunca va a cambiar. No, yo creo que sí, ya el PRI se acabó, ahora vamos a ver nuevos partidos políticos. Nino, ¿por qué no pones una serie que hable de corrupción? Ay, no, me voy a pasar hablando de corrupción y voy a tener que traer a puros priistas. Nino, el rey emérito, vive en tu casa. Ninin Canonín. Bueno, ya me voy. Los 3 debates presidenciales, Meado, Canalla y Bronco, y hasta Concha Duende, bueno, todos, que les daba flojera. Bueno, pues tenemos 2 expresidentes en la picota. Próximamente, Calderón con Genaro García Luna. Próximamente, Emilio Lozoya tratando de desbancar lo que queda de Peña y lo que puede concluir con el mismo Luis Videgaray, que nos saquearon. Nos saquearon. Y como decía López Portillo, no nos volverán a saquear. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino.